Esto funciona. Bueno, pues bienvenidos todos a este encuentro parroquial para entrar en el júbilo. Hemos celebrado juntos la Eucaristía, nos hemos puesto en manos de la Virgen, pero vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él levante y abra nuestros corazones para recibirle. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por María. Muy bien. Bueno, os hemos entregado la bula. Los que no estáis aquí, pues no la habéis recibido. La bula de convocatoria, la carta del Papa Francisco, con la que convocaba el año jubilar bajo el lema Spes non confundit, la esperanza no defrauda, ¿vale? La tenéis ahí, es breve, y lo que vamos a hacer en esta charla pues es introducirla para que luego pues, cada uno la pueda conocer más profundamente, entrar más en ella y así aprovechar mejor este año de gracia que la Iglesia nos regala. ¿Sí? Esta es la idea. Os hemos entregado también otro regalito que luego después os digo cómo funciona este Magnificat, quiero decir cómo funciona, cómo se puede aprovechar mejor y tal. Y luego también nuestro querido diácono permanente Edmundo ha traído unas hojas donde las has dejado. Es que yo me acabo de dar cuenta, perdona. Sobre, en concreto, el tema de la indulgencia, que es lo último que tocaremos y si quieres, pues después lo podemos aprovechar, ¿vale? Entonces, Dios quiere que entres en el júbilo. El júbilo. El júbilo es un gozo profundo, que es el gozo de encontrarnos en el amor del Señor, ¿no? Este es como el deseo que tiene la Iglesia de transmitir a sus hijos, a todos los fieles, que entremos en el júbilo, que entremos en el gozo, que entremos en la alegría, que entremos en Dios, que entremos en su descanso, ¿no? El término júbilo viene del mundo hebreo, del mundo del pueblo de Israel, y si no recuerdo mal, viene del término Yobel, y era un cuerno que hacían sonar potente para que todo el pueblo supiera que estaban entrando en un tiempo de gracia, en el año jubilar. En el fondo, todos los años son años de gracia, todos los años son años de gracia. Si os pregunto, ¿vosotros habéis celebrado vuestros cumpleaños, por ejemplo, el cumpleaños 13? ¿El 13 lo celebrasteis? Es un número así regular, pero el 13 lo celebrasteis, ¿no? Pero seguramente celebrasteis un poquito más el 18, ¿no? Bueno, algunos lo acabáis de celebrar, de hecho, por ejemplo, Nilda. Bueno, todos los años son años de gracia, porque en todos los años está presente el Eterno que ha entrado en la historia. Pero es verdad que como somos los seres humanos, que tenemos una orientación hacia lo eterno, hacia lo permanente, hacia lo pleno, hacia lo definitivo, en el tiempo celebramos de un modo especial fechas significativas, ¿no? Algunos estáis por celebrar los 50 años de boda, otros acabáis de celebrar los 80 años con acontecimiento familiar, ¿verdad? Viniendo de tantas partes. Bien. Los aniversarios especiales los vivimos de un modo especial y esta tradición de los años jubilares se remonta al pueblo de Israel. Cada 7 años vivían algún aspecto de gracia. Por ejemplo, era momento de perdonar las deudas. Si había alguna deuda pendiente, era un momento como de empezar de nuevo, de dar la oportunidad a las personas de un nuevo comienzo, ¿no? Y luego, cuando se cumplían 7 veces 7, a los 49 años 50, el año jubilar abarcaba todas
todas las dimensiones. No solo era el perdón de las deudas, sino más elementos aún, ¿no? Era un signo de que ese sonar del trueno del Yobel, de que empezaba un año de gracia, ¿no? En la Iglesia esto se hace cada 25 años. Cada 25 años hay un año jubilar ordinario, porque también puede haber un año jubilar extraordinario, ¿sí? Lo vivimos hace 10 años, en el 2015, el Papa Francisco regaló a toda la Iglesia un año extraordinario jubilar, el año de la misericordia. Y sin ser demasiado profeta el que os habla, casi con toda seguridad, porque ya se ha anunciado, en el año 2033, a los 2000 años de la redención, será un año extraordinario de gracia. Pero bueno, vamos a vivir que es en el que estamos, ¿verdad? En realidad, esto comenzó, ahora lo miraremos en la carta, porque lo menciona el Papa Francisco, comenzó a celebrarse un año de gracia cada 25 años en el año 1300. Hubo antecedentes, pero en el año 1300 y desde el año 1300, cada 25 años, ha habido año jubilar. Algunos de los que estáis aquí seguramente estuvisteis en Roma celebrando el año jubilar del 2000, ¿sí? ¿O no? ¿Estuviste? Algunos con la peregrinación de los jóvenes y otro con la peregrinación de los jóvenes en espíritu, lo que fuera, ¿no? Bueno, ¿a qué ha querido dedicar el Santo Padre este año jubilar? ¿Dónde quiere que pongamos el foco? Pues quiere que pongamos el foco en la esperanza. En la esperanza. Hace 10 años fue en la misericordia, ahora en la esperanza. Os cuento dos cosas que he vivido esta semana al hilo de la esperanza, que lo pongo aquí y lo comparto con vosotros, porque a mí me ha ayudado a vivir esta virtud, ¿no? De esa espera confiada, de tener la certeza de que es posible que Dios haga nuevas todas las cosas, de que lo transforme, de que cambie, ¿no? El jueves pues, vi una obra de teatro aquí en Móstoles, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Yo he oído hablar de los Don Juanes, ¿no? O sea, todos conocemos un poco la historia, pero yo no había leído la obra ni había estado en la representación, ¿no? Algunos la conoceréis, otros quizá no lo conozcáis. Don Juan Tenorio era un pieza, pero un pieza. Comienza la representación alardeando de asesinatos y conquistas, ¿no? Y termina la obra... no puedo decirlo, ¿no? Vale. Uno dice, o sea, no hay quien le rescate, ¿no? O sea, no hace caso, por supuesto, de la orientación de la ley de Dios, de las palabras de Dios, de los mandamientos. O sea, se jacta, hay una de las frases que utiliza, que se repite en varias ocasiones, se jacta precisamente de quebrantar la ley de Dios, ¿no? Es como un título de gloria para él, ¿no? Mancilla el nombre de su familia, por supuesto mancilla el nombre de todas las mujeres con las que se cruza, pero, fijaos qué interesante, no voy a decir más, pero es el amor de una mujer, una mujer metida empapada del amor de Dios, ciertamente, ¿no? Y que la lleva a hacer un acto de entrega extrema, la que abre una puerta de esperanza a Don Juan, y hasta aquí puedo leer, ¿vale? En 2 semanas, el día 14 de febrero, un día muy bonito, pues en 2 semanas se estrenará un documental que se llama Descalzos y que tiene que ver con la fuerza de la música para llevarnos a Dios. Y está bastante centrado, no solo, pero bastante centrado en este movimiento eclesial reciente que se llama Hakuna y que seguramente casi todos hemos oído hablar de él y seguramente hemos cantado algunas de sus canciones, ¿no? Bueno, he tenido la oportunidad de verlo en un pase previo y tal, y os lo recomiendo. Hay un testimonio de una persona, un hombre, lo cuenta él, ¿no? Pues absolutamente alejado de Dios, ¿no? No tenía ninguna relación con Dios conscientemente, ¿no? Ya sabemos que Dios está siempre, ¿no? Ni con la Iglesia, ¿no? Entonces él cuenta que una mañana de verano del año 2023,
cuando la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, donde estuvimos los jóvenes, bueno, pues cuenta, Hakuna intervino en esta jornada en dos momentos. Hubo un concierto grande en Lisboa y después una participación en el Parque del Tajo justo antes de la vigilia con los jóvenes, ¿no? Y entonces cuenta que a él le llega a su móvil un fragmento de una canción de Hakuna que se llama Huracán, ¿vale? Que es como un diálogo entre uno que está buscando a Dios y que no lo encuentra y Dios que le dice, pero vamos a ver, ¿no? Bueno, es un diálogo. Y él cuenta que le traspasó, o sea, que de repente dijo, hay un Dios y me está hablando a mí. Y él lo cuenta, y para que os hagáis una idea del contexto en el que estaba él, ¿no? Cuando esto lo cuenta a su familia, tiene una amiga que es psicóloga y que la hija de esta psicóloga es psiquiatra, y hablan de que, oye, si sigue así, habrá que medicarle, ¿vale? Es decir, para que os hagáis una idea de lo que suponía en la vida de este hombre abrirse a que pueda haber un Dios que pueda entrar en tu vida, ¿no? Y entonces él lo cuenta pues, con mucha gracia, ¿no? La reacción de su mujer, la reacción de los conocidos. Le decía a su mujer, oye, en la cena con los amigos no digas nada, por favor, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Y él decía, es que no puedo no decirlo. O sea, imaginaos un hombre sin ningún contacto, sin ningún trato con el Señor, sin ninguna cercanía a la Iglesia, que de repente no puede no decir a los demás que se ha encontrado con el Señor. Imaginaos. Seguramente conocemos a muchas personas cercanas o no tanto que dices, este no. A este el Señor no. No, el Señor no tiene límites. No los tiene, nosotros sí tenemos muchos, y a veces se los ponemos a Él, ¿no? Pero bueno, hablando de la esperanza, ¿no? Yo decía, madre mía, Señor, o sea, es cuestión de que nosotros hagamos lo que está en nuestra mano, ¿no? Que fundamentalmente es no estorbar, no estorbar demasiado, rezar, pedir y luego dejarte a ti obrar, ¿no? La esperanza. Venga, vamos a por la bula que tenéis en vuestras manos, ¿no? Fijaos qué bonito, para empezar, el saludo del Papa, ¿no? Francisco, obispo de Roma, siervo de los siervos de Dios, esta es la firma del Papa, es el siervo de los siervos de Dios. A cuantos lean esta carta, la esperanza les colme el corazón. Mirad qué bonito, ¿no? O sea, lo que es la primera página, o sea, quiero decir, abres la portada y lo tienes. Fijaos qué bonito lo que el Santo Padre tiene en el corazón. Lo que tiene en el corazón es que todos los corazones de todos los hombres, ¿no? Que lean esta carta, ojalá todos, la esperanza les colme el corazón, ¿no? Espes non confundir, la esperanza no defrauda. Es una frase del apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Él sabe de lo que habla, porque él ha sido perseguidor de la Iglesia, lo sabemos. ¿Se puede convertir un perseguidor de la Iglesia? Esa persona que tenéis en mente y que os enfada tanto en vuestra... No, es broma. Esa persona se puede convertir. La puede convertir el Señor si de alguna manera se abre y se deja, ¿no? En este sentido, recomendaros una película que se llama Pablo, apóstol de Cristo. Es posible que la hayáis visto algunos, otros quizás no os suena. Cuenta muy bien la situación de la comunidad cristiana de los años 60 del primer siglo en Roma. Es una situación dificilísima, hasta el punto de que se produce el martirio de Pedro y de Pablo, apenas con unos meses de diferencia, ¿no? Cuando peregrinemos a Roma, visitaremos esas tumbas. ¿Cuándo? Esa es otra cosa, pero bueno, vale. Os recomiendo esa película para ver, o sea, es un milagro que la Iglesia exista, es un milagro. Que la Iglesia haya sobrevivido a casi 300 años de persecución ininterrumpida, ¿no? Desde el año 30 del siglo I aproximadamente hasta el 305, 310 aproximadamente, ¿no? En realidad es un milagro que exista hoy, ¿no?
con todas las dificultades, tensiones, con toda la miseria, ¿no? Es la obra del Señor, es la obra del Señor. Esto es como para darnos muchísima esperanza, ¿no? Y el lema del año jubilar, lo dice ahí en el número 1, es peregrinos de esperanza, ¿no? Nos quiere decir el Santo Padre, la esperanza no defrauda, y en ese número 1, en el primer párrafo, dice que este año pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación, con Él a quien la Iglesia tiene la misión de anunciar siempre en todas partes y a todos como nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesucristo, Jesucristo. Nuestra esperanza no es medios, personas, no, pues que ponemos la esperanza en si esta persona tiene más poder o tiene más responsabilidad. No, es Jesucristo, es Jesucristo. Y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su gracia es invencible. Otra cosa es que luego esté la batalla y ahí es donde necesitemos sostenernos bien en Él, ¿no? Peregrinos de esperanza es una llamada, como escuchábamos hoy en la primera lectura de la misa, ¿verdad?, a salir de nosotros, como Abraham, a salir de nuestra tierra, salir a veces de nuestros planteamientos. Bueno, dice el Papa aquí en este segundo párrafo del primer número, no voy a comentar párrafo a párrafo, tranquilos. Dice que, ¿por qué la esperanza? Pues porque vivimos en un mundo con muchísima desesperanza, con muchísima incertidumbre, con muchísimo desasosiego. Entonces, es necesario que a esas personas desanimadas, que están llenas, que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, la palabra de Dios les pueda dar razones, motivos para esperar, ¿no? Motivos, razones para nuestra esperanza. Y ahora, dicho el número 1, la carta, la bula, tiene 5 apartados que todos tienen que ver con la palabra esperanza. Una palabra de esperanza, un camino de esperanza, signos de esperanza, llamamientos a la esperanza, anclados en la esperanza, ¿vale? Todo con la esperanza en el centro. Voy a hacer como una visión panorámica y luego vosotros, cuando queráis y podáis, pues la leéis y os empapáis más. ¿Qué nos dice el primer apartado, una palabra de esperanza? Pues nos dice que Cristo cumple la esperanza y por eso San Pablo quiere anunciarla. Y por eso nosotros también, Iglesia de Cristo, Iglesia Apostólica, pues queremos vivir, y queremos anunciarlo y queremos que nos llegue, ¿no? ¿De dónde nace la esperanza? La esperanza nace de la cruz de Cristo. En la cruz ha sido vencido el pecado y la muerte. En la cruz ha sido desactivado el aguijón, dice San Pablo, de la muerte. La última palabra no la tiene la oscuridad, el enemigo de la naturaleza humana, como dice San Ignacio, sino que la tiene Cristo, el amor de Cristo, ¿no? Y por eso, pues, mirar a la cruz como lugar donde nace el amor y se funda la esperanza en ese amor que ha llegado hasta el extremo y que ha vencido, ¿no? Y además de la cruz, ¿no?, el Espíritu Santo, al que invocábamos al principio, su presencia perenne en la Iglesia, quien irradia a los creyentes la luz de la esperanza, ¿no? Os he mencionado antes, ¿no?, dos situaciones, una es una obra de teatro y otra es un testimonio real, ¿no? ¿Es posible que el Espíritu del Señor actúe en corazones alejados, endurecidos, en los nuestros? Sí, esa es nuestra esperanza, ¿no? Y hace una mención en el número 4 sobre el tema del sufrimiento. San Pablo es muy realista, la vida está llena de alegrías, también de dolores, incluso dice que nos gloriamos en las mismas tribulaciones, dice San Pablo, ¿no? Porque de esa tribulación puede surgir la constancia da virtud probada, la virtud probada esperanza, ¿no? Vivir con paciencia las contrariedades, no querer que todo se resuelva aquí y ahora. Dice el Papa Francisco que estamos acostumbrados a una sociedad en la que todo se soluciona así, ¿no?
iba a decir en un clic, ¿no? El otro día estuve en una charla sobre la inteligencia artificial y están buscando la forma, bueno, creo que ya hay experimentos en los que ya ni siquiera hace falta el clic, porque es como una conexión directamente con nuestro pensamiento. Sí, o sea que tú lo piensas y se realiza, ¿vale? Esto tiene aplicaciones muy interesantes. Esto lo están probando, por ejemplo, para personas que no tienen capacidad de movimiento, ¿no? Lo digo también pues, para poner en perspectiva cómo el progreso humano y el ingenio humano puede traer cosas maravillosas, ¿no? Porque no sé si somos de los que nos encantan las novedades y decimos aquí va a estar el futuro y la salvación, o si de los que decimos esto nos va a traer el final de todo, ¿no? Bueno, hay siempre elementos, como en toda la humanidad, de ambigüedad, ¿no? Pero el problema, señala el Papa Francisco, en relación a lo que os estaba comentando, es que estamos acostumbrados a que todo, en la era de Internet, es todo aquí y ahora y ya. Y él dice, hay que aprender un poco del ciclo y de los ritmos de la creación, de la naturaleza, ¿no? Para el crecimiento se necesita tiempo, se necesita cuidado, se necesita acompañamiento. Y esa paciencia permite, creo que es San Pedro el que dice, la paciencia de Dios es nuestra salvación, ¿no? Nos espera, nos aguarda. Nosotros tenemos necesidad de entrar también en este ritmo, ¿no? Redescubrir la paciencia, dice el Papa, recordando al propio San Francisco, que en el Cántico de las Criaturas pues, llama hermano y hermana pues, al sol y a la luna, ¿no? Que nos acompañan en nuestros ciclos. Bien, una palabra de esperanza. ¿Dónde encontramos una palabra para la esperanza? Lo encontramos en la palabra de Dios. Lo encontramos en Cristo, en su cruz, en su espíritu. Segundo apartado, un camino de esperanza. Un camino de esperanza. Ahí, en este apartado, es donde el Santo Padre hace memoria de los años jubilares, ¿no? La vida cristiana es un camino, necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza, que tiene como meta el encuentro con el Señor Jesús. Y entonces pues, habla de la historia de los años santos, cómo comenzó en el año 1300 y el Papa Calixto II pues, lo inició, ¿no? Y uno de los elementos propios de los años jubilares es la peregrinación. ¿No? En el fondo, todos nosotros somos peregrinos en esta vida, ¿no? Es una imagen que nos impacta mucho porque en el fondo es que cada uno de nosotros en nuestra vida estamos de peregrinación, estamos caminando. Algunos hemos descubierto que este camino tiene una meta y si sabes hacia dónde vas, eso permite que tú encuentres sentido a afrontar las dificultades, a esforzarte, a seguir avanzando. Si tú estás en un camino y no sabes a dónde vas, no sabes si hay una meta, no sabes si vale la pena, lo normal es pararse. Cuando vienen las dificultades, dices, pero ¿yo para qué estoy caminando? ¿No? Por eso es importante saber hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Por eso es importante tener un sentido en la vida, ¿no? Hablamos del sentido en la vida, el sentido, la razón por la que yo vivo y hacia dónde me dirijo, ¿no? La peregrinación es un elemento fundamental del acontecimiento jubilar porque es una ocasión para salir de mí, para redescubrir, dice el Santo Padre, el valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. Los peregrinos no llevan muchas cosas consigo, no se puede, ¿verdad? Tienes que ver qué es lo que sí o sí necesito en mi vida. Y a veces ahí hay que hacer podas, ¿no? Si queréis, con San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, habla de usar de las criaturas, de todo lo que existe, en tanto en cuanto me ayuda
a vivir lo que soy, mi vocación y mi meta. Y si hay elementos que en vez de ayudarme me están dificultando este caminar, pues hacer un ejercicio de libertad evangélica, ¿no? Habla de algunos itinerarios que hay en Roma, por ejemplo, las catacumbas, recorrer las distintas catacumbas o las 7 iglesias. Y aquí ya menciona algo que después profundizamos un poco más, que es otro de los elementos propios de los años jubilares, que es el sacramento de la reconciliación. Vivir la confesión como un camino de conversión, ¿no? Bien. Hace un llamamiento especial a las iglesias orientales, pero como aquí no somos ninguno de las iglesias orientales, no te comento demasiado, ¿vale? Bien. El Año Santo 2025 está en continuidad con los últimos jubileos. En todos los años santos siempre hay otro elemento, ¿no? Hemos hablado de las peregrinaciones, hemos hablado de las confesiones. Hay siempre una puerta, ¿no? Jesús, en el Evangelio de San Juan, dice de sí mismo, yo soy la puerta, yo soy la puerta, es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy por donde se entra a Dios. Y de hecho, bueno, pues en una mirada preciosa se ha descubierto pues, ese costado abierto de Cristo, ¿no? Como el lugar para entrar en el corazón, en el corazón. Por cierto, recomendación, ya eran muchos regalos, regalaros la Dilexit Nos, ¿no? Pero bueno, animaros a que esa carta que nos ha regalado el Papa Francisco hace un par de meses, Nos amó, Dilexit Nos, pues pueda ser también objeto de lectura, tal vez pueda ser objeto de una de estas charlas de los primeros sábados de mes en nuestra parroquia, ¿no? Por cierto, antes os he dicho lo de que es posible que en el 2033, bueno, es que lo dice el Papa aquí, ¿vale? Tenía información privilegiada después de leerle al Papa, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Y aquí da las fechas en relación con este año jubilar del 2025, cuando ha sido inaugurado, el 24 de diciembre pasado, en las diócesis el 29 de diciembre, en mayo hay una fecha especial, que es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el 20 de mayo en concreto. De Nicea nació el credo que nosotros decimos el largo, el niceno-constantinopolitano, ¿vale? Bueno, el año jubilar estará abierto hasta el 6 de enero del año 2026. Esa es nuestra esperanza en la parroquia, que nos dé tiempo al final a llegar, si Dios quiere. Bueno, es deseo del Santo Padre, dice que la Epifanía, ya sabéis que es una fiesta, la Epifanía es una fiesta de manifestación de Dios a todos los pueblos, ¿no? Y bueno, pues el Santo Padre, que esta luz de la esperanza cristiana pueda llegar a todas las personas, ¿no? Muy bien. Una palabra de esperanza, un camino de esperanza. Tercer apartado, signos de esperanza, ¿eh? En este apartado, el Papa invita a poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo, ¿no? Todos tenemos una gran capacidad para prestar atención a todo lo malo que hay en el mundo, ¿no? Ya sabéis que yo soy periodista de formación, ¿no? Y, por ejemplo, el mundo del periodismo tiene un sesgo hacia lo que es anómalo. El bien no es anómalo, el bien es lo normal. O sea, por ejemplo, hoy este encuentro no va a salir en ningún medio de comunicación, ¿no? Bueno, creo. Pero si nosotros hoy aquí, ahora mismo, montáramos una batalla campal, ¿vale? Y yo qué sé, no sé, vamos a... No, una batalla campal, no se me ocurre ningún ejemplo. Y nos pegáramos una paliza, salíamos en las noticias hoy. Seguro, seguro. ¿Qué quiero decir? Que estamos hechos por Dios, que es bueno, y estamos hechos para el bien, que es lo normal, es lo que sucede. Lo que es anómalo es lo contrario, y por eso el periodismo tiene este punto, que es lo novedoso, lo extraordinario, es lo que llama la atención, ¿vale? Eso es así, y es un sesgo que hay que ser consciente y hay que corregirlo, y estar
pedirle al Señor que nos ayude a mirar todo lo bueno, lo grande, lo bello que hay en el mundo, que es muchísimo más, pero muchísimo más, infinitamente más. Porque si no fuera así, esto ya se había caído hace mucho tiempo. Es verdad que a veces, ¿no?, pues nos puede parecer, oye, esto se cae, ¿eh? Pero no es así, ¿eh? No es así. Entonces, invitación del Papa a poner la atención en todo lo bueno que hay en el mundo, ¿sí? Bien. Y entonces, el Papa nos señala algunos campos donde él desearía que tuvieran lugar signos de esperanza, ¿vale? Y son 8, ¿vale? La paz, un signo de esperanza que se traduzca en paz para el mundo, ¿no? Sumergido en la tragedia de la guerra, y dice, bueno, esta es una llamada a los responsables de las naciones a poner fin a los numerosos conflictos regionales, a la brutalidad de la violencia con la que están muchas poblaciones oprimidas, y algunos de los que estáis aquí pues tenéis experiencia, desgraciadamente, de ello. Quizá todos tenemos algo de experiencia, pero algunos lo habéis vivido más en primera persona, ¿no? Segundo signo donde el Papa desea que haya esperanza, en la natalidad, ¿eh? El Papa Francisco dice, ojalá, tener esperanza significa tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Y entonces dice, esta falta de perspectiva hace que haya una pérdida del deseo de transmitir la vida. Los temores en el futuro, la falta de garantías laborales, trae consigo, entre otros elementos, una disminución preocupante de la natalidad, en palabras del Papa. La apertura a la vida con una maternidad y paternidad responsables es el proyecto que el Creador ha inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y de las mujeres. Una misión que el Señor confía a los esposos y a su amor. Habla de que ojalá haya un compromiso legislativo de apoyo convencido hacia la vida, ¿no? Que el deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos e hijas pues, se pueda salir adelante, ¿no? Porque esto será fruto de la esperanza y un motivo para la esperanza. Todos tenemos experiencia de cómo nos da una alegría inmensa pues, ver un bebé, un niño. Es así, es como natural, ¿no? Y el Papa llama a una alianza social para la esperanza, que se caracterice esta alianza por la sonrisa de muchos niños y niñas. Todos necesitamos recuperar la alegría de vivir, dice el Santo Padre, ¿no? Que no nos dejemos llevar por un modelo de vida individualista que corroe la esperanza y degenera en tristeza y nos hace desagradables e intolerantes. Bueno. Siguiente lugar donde desea el Santo Padre que haya un signo de esperanza, en los presos, ¿eh? En el mundo de la carcelario, en el que dice que a veces hay condiciones de tanta penuria, donde se da el vacío afectivo, ¿no? Incluso a veces falta de respeto. El Papa apunta a la posibilidad de que haya, con motivo de este año jubilar, pues la condonación de penas en el caso de personas que muestren, ¿no?, que hay un camino de reinserción. El fin de semana pasado, los que participarais en la Eucaristía aquí en la parroquia, pues compartía con vosotros un testimonio de este hombre, Wilhelm Bunz, de cómo precisamente la palabra de Dios había transformado. Y vuelve a hablar el Papa Francisco de un tema que le preocupa especialmente, que es el tema de la pena de muerte, ¿no? Un deseo de que esto pueda tener fin en la humanidad. Él considera, y además lo considera con tanta seriedad, que ha introducido un cambio en el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo se permitía la pena de muerte en situaciones extremas en las que la sociedad tuviera un peligro de no poder tener un sistema democrático y ordenado, y en esos casos se podía acudir a la pena de muerte, pero el Papa Francisco esto lo ha modificado. Entiende que en las circunstancias actuales de la humanidad no se dan las circunstancias para que esto pueda ser una pena adecuada, ¿sí?
Y en esta línea de los signos de esperanza en las cárceles, seguramente visteis en las Navidades que el Papa Francisco, después de abrir la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, a continuación la abrió en la cárcel, en uno de los centros penitenciarios de Roma, ¿no? También nuestro obispo don Ginés ha visitado en el contexto de la Navidad, no recuerdo qué cárcel de nuestro territorio, para empezar el año jubilar. Valdemoro. Siguiente lugar para vivir la esperanza, los enfermos. Que los sufrimientos de los enfermos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Y habla con gratitud a todos los agentes sanitarios, ¿verdad? Y especialmente señala a las personas que tienen discapacidades o patologías especialmente graves, ¿no? Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana. Siguiente lugar de esperanza, los jóvenes. Lamentablemente, dice el Papa, con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos. Resulta triste ver jóvenes sin esperanza, dice el Santo Padre. Cuando el futuro se vuelve incierto, cuando no hay oportunidades de estudios o falta el trabajo, cuántos acaban en la melancolía del aburrimiento, en la ilusión de las drogas, en la búsqueda de lo efímero, en la confusión que oscurece la belleza y el sentido de la vida, dándose gestos autodestructivos, ¿no? Ocupémonos con ardor renovado de los jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que haya cercanía a los jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la Iglesia y del mundo. Los migrantes, siguiente ámbito de signo de esperanza, ¿no? Los que han tenido que salir en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones. Que la acogida que abre los brazos a cada uno, que a nadie se le niegue el derecho a construir un futuro mejor. La comunidad cristiana esté siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles, que abra de par en par sus acogedoras puertas. A mí siempre me alegra, lo sabéis, bueno, quiero decir, habéis escuchado, ¿no?, que en nuestras comunidades pues estemos hermanos de distintos lugares, especialmente pues, los que han tenido que salir forzadamente de su tierra, ¿no? Otro de los lugares de esperanza, los ancianos. Que se valore el tesoro que son, que se evite la soledad y el sentimiento de abandono. Y se dirige especialmente a los abuelos y a las abuelas, que representan la transmisión de la fe, la sabiduría de la vida, que sean sostenidos por la gratitud de los hijos y el amor de los nietos. A mayores aquí no hay ninguno, pero abuelos sí sois algunos. Bueno. Por último, los pobres. Millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. A veces pueden ser nuestros vecinos, que no caigamos en lo que mencionó el Papa Francisco hace años, la globalización de la indiferencia, y que a la hora de la actuación concreta quedan frecuentemente en último lugar. No los olvidemos, los pobres casi siempre son víctimas, no culpables. Bueno, aquí el Papa Francisco, ¿no?, nos está invitando a la esperanza y nos está invitando a ser instrumentos de esperanza para otros, ¿no? Cuarto apartado, llamamientos a la esperanza. Y aquí hace una llamada fuerte a poner fin al hambre. Es un deseo, es un sueño, un anhelo del corazón del Papa, del corazón de la Iglesia, ¿no? Hace mención a que pueda haber un fondo mundial que destine recursos para acabar con el hambre, hace una mención al tema de la industria armamentística, que se invierta menos en armamento para que se pueda invertir más en alimentación. Hay una llamada a la condonación de la deuda externa. La deuda externa, bueno, es un tema complejo que lleva muchos años, en el que pues, el Papa ha denunciado
que se da una situación que al final pues hace que los países que han recibido esas ayudas estén presos de unos intereses que al final nunca, o sea, son inabarcables, ¿no? Y al final siempre están a merced de los países que han hecho esa ayuda, ¿no? Habla también, menciona un término que se llama la deuda ecológica, lo que han podido provocar los países del primer mundo en países en desarrollo o del tercer mundo. Entonces, por todos esos motivos, y sobre todo por un motivo de esperanza, de misericordia, de reconciliación, condonar la deuda externa. Hace mención también al tema del ecumenismo, con motivo de los 1700 años del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es el primer gran concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Como os decía al principio, la Iglesia sufre persecución desde la cruz de nuestro Señor Jesucristo hasta el Edicto de Milán en el año 311, pues en algún lugar del Imperio Romano, prácticamente continuado, hay persecuciones. Con ese edicto de libertad religiosa se inaugura una nueva etapa y se permite que haya un concilio ecuménico universal de obispos, en este caso en Nicea, en Oriente, lo que hoy es Grecia, ¿Grecia? Yo creo que sí, o Turquía, bueno. Iremos, algún día iremos. Bueno, hay un deseo de... dos apuntes en este sentido. Bueno, qué bien, ¿no? Qué bien vamos de tiempo. Digo, yo... dos deseos. Uno, todo el tema de la sinodalidad, es decir, la vivencia en la Iglesia de la corresponsabilidad. Todos somos Iglesia, todos somos bautizados, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, lo hemos escuchado en las últimas Eucaristías dominicales, en la segunda lectura, todos somos necesarios, ¿no? Hay que ponerse la camiseta, todos, ¿no? Todos. Y de la mano de esta línea, ¿no? Bueno, pues que aprovecho para deciros que por supuesto, yo lo creo en esto y tengo un deseo grande de que todos en la parroquia, ¿no? Pues pongamos los carismas, los dones al servicio de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues lo digo para que busquemos cómo hacerlo, ¿eh? Hay cosas que están claras, en el sentido de, bueno, pues uno pone al servicio sus recursos y tal, pero que, bueno, que lo tengamos en mente para que podamos tenerlo en el corazón y ver de qué manera esto se vive, ¿no? Porque a veces pues, uno puede decir, oye, ¿y esto cómo lo desarrollamos, cómo lo vivimos, cómo lo compartimos, ¿no? Bien. Y luego el tema del ecumenismo, ¿no? Es decir, el diálogo entre los cristianos para que pueda haber un solo rebaño, un solo pueblo de Dios, en torno a un solo pastor. Este es el deseo, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, ¿no? Esta oración de Jesús en la última cena, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, ¿no? En este sentido, para que lo sepáis, el Papa Francisco lo ha repetido ahora esta semana, la apertura por parte de la Iglesia Católica a encontrar una única fecha común para todos los cristianos de celebración de la Pascua. Esto, así como rápidamente, sabéis que en la Iglesia Católica la Pascua se celebra el domingo, el primer domingo en el que hay luna llena de la primavera. Pero otros hermanos cristianos separados lo celebran siempre en torno a la fecha del 14 de Nisan, que es el 14 de abril, ¿eh? Bueno, me parece que aquí hay alguien que lo conoce, ¿no? Los ortodoxos. Este año, 2025, coincide que todos celebramos la fecha de la Pascua en la misma fecha, ¿no? Y el Papa Francisco ha manifestado este deseo e incluso que la Iglesia pueda dejar de hacer esta práctica de que siempre ha sido el primer domingo con luna llena de primavera, y por eso puede ser desde finales de marzo hasta casi mediados un poquito más de abril, este año el 20 de abril, bastante avanzado, y que sea siempre en el domingo más cercano al 14. Pero bueno, esto ya
nos dirán alguna noticia. Anclados en la esperanza. Anclados en la esperanza, que es el último apartado. O sea que ya estamos terminando, ¿eh? Fe, esperanza y caridad. Empieza ese primer número, el número 18. Se dan inseparablemente. No es posible tener esperanza si no hay una fe que se abre a la acción de Dios, de la que viene el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿no? Fe, esperanza y caridad unidos, ¿verdad? Para poder tener razones de nuestra esperanza. La esperanza define aquí la esperanza como la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra, ¿no? ¿Por qué esperamos? Pues esperamos, podemos esperar si hemos tenido experiencia de que se ha dado en nuestra vida, o se ha dado en la vida tal como nosotros la observamos, la acción de Dios, y por eso nosotros esperamos que el Señor lleve a término la buena obra que ha empezado en nosotros. Por eso esperamos, ¿no? Y en el fondo, la esperanza o las esperanzas descansan en la gran esperanza de descansar eternamente y vivir eternamente gozosamente con el Señor, ¿no? Os recomiendo otra lectura más, como recomendarlo es gratis y luego vosotros ya veréis lo que hacéis, pues la carta encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, salvados en la esperanza. Es una obra preciosa sobre la esperanza, tiene su contenido teológico, que a lo mejor puede dificultarnos algunos de los pasajes, pero otros son muy provechosos. En el número 20, en el fondo dice, ¿de dónde procede la esperanza? Del anuncio del querigma. Cristo, Dios en su Hijo Jesucristo, ha muerto por nosotros y ha resucitado para nuestra salvación. Y esto acontece en nuestra vida a partir del bautismo. En el bautismo nosotros hemos recibido la semilla de esta vida. Estamos llamados a vivirla, ¿eh? El bautismo no es algo que sucedió hace no sé cuántos años, sino que es algo que acontece hoy en mi vida. Soy bautizado, estoy injertado en Cristo, soy templo del Espíritu Santo, soy cuerpo de Cristo, soy miembro de la familia de la Iglesia, del pueblo de Dios, ¿no? Redescubrir con inmensa gratitud el don de esa vida nueva recibida en el bautismo, dice el Papa. Bien. Dentro de los signos y motivos de esperanza ocupan un lugar especial los mártires. Aquellos hermanos y hermanas que han preferido la fidelidad a Cristo, aunque esto les haya costado la vida terrenal, por alcanzar la eterna, pues evidentemente son un testimonio inconmovible. Habla en el número 21 de la relación entre la vida eterna y la felicidad. Para ser felices plenamente, solo lo haremos si podemos descansar. Según dice el Papa Francisco, dice, necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos plenifica, es decir, en el amor, para poder exclamar ya desde ahora, soy amado, luego existo, y existiré por siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás. Muy bien. Habla en el número 22 de que para llegar a la vida eterna habrá que pasar por el juicio de Dios. No para vivirlo con sentimiento de temor, sino para vivirlo con seriedad y siempre desde la esperanza. El juicio de Dios, que es amor, no podrá basarse más que en el amor. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Debe entenderse como una relación en la verdad con Dios amor y con uno mismo, el juicio, ¿no? Decía Benedicto XVI, precisamente en esta carta que os he mencionado hace un momento, en el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Un poeta español, que no recuerdo nunca el nombre, que vivió bastante disipadamente, escribía hacia el final de su vida que la vida va en serio, uno se entera más tarde.
Entonces la vida va en serio y nos encontramos con personas que sufren, que han hecho sufrir y que experimentan que el mal nos hace mal. Y esto que acontece en el día a día en nuestra vida y que por eso predicamos la conversión, ¿verdad? Y que nos acerquemos a la misericordia y que cambiemos de vida, lo predicamos de un modo total de cara a que este pueda ser el signo último de nuestra vida, porque tenemos un alma espiritual, eso significa que tenemos un alma inmortal. Significa que después de esta vida hay otra, y la cuestión es cuáles son tus planes para la vida eterna, ¿no? El Señor tiene un plan para nuestra vida eterna, lo que pasa es que a veces no queremos acogerlo, entonces ojalá lo acogemos todos, ¿no? Vale, en este número 23 habla sobre la indulgencia como la gracia, una de las gracias propias del año santo. Entonces, esto de la indulgencia lo voy a explicar ahora al final. O sea que no entro en ese punto, que es el penúltimo, por cierto. Y en el punto 24, que es el último punto de la carta, habla de María, Madre de la Esperanza. Fijaos qué interesante, la representación en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza es al pie de la cruz, muchas veces con lágrimas en el rostro, ¿eh? Es decir, es una esperanza ante el sufrimiento, ante la dificultad, en las peores circunstancias, es donde María nos ayuda a mirar que esa cruz es una cruz gloriosa, es una cruz que nos lleva a la luz, ¿eh? Y recomienda que podamos visitar los santuarios marianos, en concreto hace mención a Nuestra Señora de Guadalupe en México, donde peregrinaremos algún día. Perdón, he dicho que el 24 era el último punto y no, es el 25. Habla de un signo muy bonito, a mí me encanta este signo de la esperanza como un ancla, como un ancla. Ayer celebrábamos a San Juan Bosco, él tiene un sueño y el sueño que tiene San Juan Bosco es que la barca de la iglesia está siendo zarandeada, atacada, y en ese sueño aparecen dos columnas. Una columna grande, encabezada por la Virgen María, auxilio de los cristianos, una columna más grande todavía en la que aparece Cristo Eucaristía. Y la salvación de esa barca que es la iglesia es entrar en esas dos columnas y anclarse a ellas. Y entonces ya se puede mover y puede haber todos los ataques que sea, pero anclados en María y en Cristo Eucaristía estamos a salvo, ¿no? Pues que nos anclemos, a la vez dice el Santo Padre que esto nos ayude a trabajar por un mundo mejor, o sea, que esto no nos aliene y no nos separe del mundo, sino al revés, que haga más incisivo nuestro compromiso y que podamos ser testigos de la esperanza en medio del mundo, ¿no? Que nuestra vida pueda decirles a todos: espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo, espera en el Señor. Bien, la indulgencia, ¿vale? Ahora, a continuación, cuando terminemos, os repartimos esta hojita sobre qué es la indulgencia plenaria, ¿vale? Y a ver, cómo lo hago rápido, porque aparece en el decreto sobre la concesión de la indulgencia plenaria. Vamos a ver, organización, venga. El pecado es una ofensa a Dios, es fruto de una desconfianza que nos lleva a una desobediencia y que en vez de hacer la voluntad de Dios, hace uno la voluntad suya o a veces peor, la voluntad del enemigo, ¿no? Esto ofende a Dios y hiere al hombre. Y esto tiene dos consecuencias. Tiene la consecuencia de la culpa y tiene la consecuencia de la herida, de la pena, ¿no? Ejemplo que nos han puesto en esta hojita que os vais a llevar, ¿no? Un niño, a ver, ¿cómo es? La tabla, sí. Aquí aparece una expresión que dice puntillas. Yo creo que puntillas nosotros diríamos clavos o chinchetas o algo así, ¿eh? Bueno, una tabla la llenas de clavos, ¿sí? Le quitas los clavos y dices, ya no están los clavos. Sí, ya no están los clavos, pero está llena, ¿no? Bien. La confesión
perdona la culpa, pero se mantiene la herida, la pena. En este caso, confesar haber clavado los clavos en la tabla sería quitar los clavos de la tabla, pero queda una huella, ¿sí? Queda una huella. Esa huella puede ser purificada en la vida, o si morimos con una huella del pecado, tiene que ser purificada, purgada después de nuestra muerte, ¿sí? Esa es la gracia de la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es una gracia que administra, esto nos lo ha alcanzado Cristo en la cruz, y su cuerpo, que es la Iglesia, la esposa de Cristo, que es la Iglesia, administra este tesoro de misericordia. Y habitualmente recibimos la misericordia de Dios en cada Eucaristía, en cada confesión, en cada sacramento, en la vida de oración, en la vida de caridad, de muchas maneras. Hay una gracia propia, particular, de los años jubilares, que es la indulgencia plenaria, es decir, como si te dieran pues, una tabla nueva, un corazón nuevo, como si recibieras de nuevo la gracia del bautismo. Tras el bautismo estamos perfectamente dispuestos en comunión con el Señor, ¿no? Bien, esta gracia de la indulgencia plenaria es la que nos quiere regalar la Iglesia especialmente en este año. Es verdad que las indulgencias plenarias se pueden alcanzar de muchos modos habitualmente, pero en los años santos como que se promueve especialmente. Esta gracia se puede alcanzar para uno, ¿sí? Y se puede alcanzar, pedir para un difunto, ¿sí? No puedo alcanzársela para otra persona viva que no sea yo, ¿sí? Porque para alcanzarla hace falta una condición personal que no puedes poner tú por otra persona que está viva, que tiene que ponerla ella, ¿no? Bien, entonces, ¿qué se necesita para recibir esta gracia, esta regeneración de mi alma, de mi corazón, que me hace estar en la mejor disposición posible para vivir con el Señor? Hace falta cumplir las condiciones que se plantean exteriores, puede ser una peregrinación, puede ser una visita, puede ser un acto de piedad, ahora los enumero, ¿vale? Recibir el sacramento de la confesión, participar en el sacramento de la Eucaristía, comulgando, ¿sí? Rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿sí? ¿Vale? Y ahora la difícil, ¿vale? Esto puede ser más o menos difícil, pero ahora la más importante y la más sensible, que es la disposición del corazón, la disposición del alma de apartar completamente de mí todo afecto hacia el pecado, ¿sí? ¿No? Si esta disposición no se da, entonces la Iglesia entiende que se puede recibir una indulgencia parcial, ¿vale? Es decir, una parte de esa pena que hay en mi alma por la comisión de los pecados es redimida, pero otra parte no, porque no hay la disposición adecuada. Y eso no podemos saberlo con absoluta certeza, solo lo sabe Dios, y a lo mejor uno pues, puede tener más o menos una intuición. O sea, a veces uno puede decir, ha sido parcial segura, porque estoy enganchado con no sé qué, y entonces tal. Yo me acuerdo en el último año jubilar, que yo siempre, cuando iba a pasar por la Puerta Santa, en el Cerro de los Ángeles, en la Basílica del Cerro de los Ángeles, yo siempre decía a la Virgen, mira madre, o sea, prepárame tú el corazón para que yo reciba lo más posible, ¿eh? Lo más posible. Bueno, bien, os digo, la penitenciaría apostólica, que es el organismo del Vaticano que se encarga de atender todas las cuestiones relacionadas con las indulgencias, publicó el pasado 13 de mayo pues las condiciones y las formas. Entonces os las intento enumerar rápidamente, ¿no? Bueno, lo que os decía, que hace falta el arrepentimiento, excluyendo todo afecto al pecado,
movidos por el espíritu de caridad, acudir al sacramento de la penitencia, al de la comunión, rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? ¿Cómo se consigue? Con las sagradas peregrinaciones. En concreto, en este año, a Roma, visitando las basílicas papales, al menos una de ellas, a Tierra Santa, visitando alguna de las basílicas principales, Santo Sepulcro, Anunciación, Natividad, y en los lugares donde el obispo en cada diócesis lo elija. En nuestro caso, don Ginés ha señalado 2 templos jubilares, que es la Catedral y el Cerro de los Ángeles. Y os anuncio casi en primicia que el próximo 14 de junio el arciprestazgo de Móstoles tiene el deseo de hacer una peregrinación arciprestal para obtener juntos la gracia jubilar, la gracia de la indulgencia, ¿vale? Ya sabremos más detalles. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos lugares donde se peregrina? Pues celebrar la Santa Misa, o celebrar la Palabra de Dios, o rezar el Rosario, o rezar el Vía Crucis, o una celebración penitencial, ¿vale? O sea, no es solo ir, ¿no?, sino ir y tener una celebración de este orden. Otras pías visitas a lugares sagrados. Por ejemplo, en Roma, pues en Roma un montón. La Basílica de Santa Cruz de Jerusalén, San Lorenzo, el Santuario del Divino Amor, el lugar del martirio del apóstol San Pablo alle Tre Fontane, las catacumbas, los lugares de las mujeres patronas de Europa y doctoras de la Iglesia, Santa María sopra Minerva, que es donde está Santa Catarina de Siena, Santa Brígida. Bueno, en otros lugares del mundo, Asís, Loreto, nos vamos a poner a viajar este año. Bueno, bien. Personas que por enfermedad, por reclusión o por atender a enfermos no puedan realizar estas peregrinaciones o estas visitas. ¿Pueden obtener la indulgencia jubilar? Sí, pueden obtenerla. Uniéndose en espíritu, viviendo las mismas condiciones y participando a través de los medios de comunicación en alguna de las celebraciones que se retransmitan del Santo Padre o del Obispo, ¿vale? O sea que si conocéis a alguna persona que por su situación no puede hacer estas visitas o estas peregrinaciones, pues pueden hacerlo. Otros modos de alcanzar las indulgencias plenarias. Obras de misericordia y obras de penitencia. Por ejemplo, participar en misiones populares, participar en ejercicios espirituales. ¿Sí? Obras de misericordia, las conocéis, creo, ¿no? Obras de misericordias corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. ¿Sí? Obras de misericordia espirituales, dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. O sea, quiero decir, vamos, todos los días se puede. Bueno, aprovechando el chistecito, o sea, en el fondo, este año es, por un lado, para llenarnos de esperanza, renovar la esperanza, ser testigos de esperanza, y por otro lado, una cosa que con esta conciencia se puede vivir es, ¿cuánta gente está en el purgatorio? No lo sabemos, no lo sabemos. La gracia de la indulgencia se puede obtener todos los días, ¿no? A lo mejor cada cierto tiempo dice, Señor, está por mí, Bueno, pero el resto se puede obtener por un alma del purgatorio. Es decir, que podemos sacar del purgatorio este año a un montón de hermanos a través de nuestra fe, que se hace amor, a través de las obras de misericordia que os he comentado, que como veis son accesibles, son asequibles, ¿no? También la visita a los hermanos que se encuentran en necesidad o en dificultad, enfermos, encarcelados, ancianos en soledad. Bien. Y el espíritu penitencial que mencionaba antes, pues por ejemplo, abstenernos al menos durante un día de distracciones banales, madre, o de consumos superfluos. La limosna, proporcionar una suma de dinero proporcionada a los pobres, o sostener obras de carácter religioso, o suscribirse a la parroquia San Pablo VI. No, me equivoco. Perdón. Bien.
Obras en el tiempo libre, acciones de voluntariado adecuadas. ¿Sí? Eso es, eso es. Y luego el último punto que dice este documento es que los sacerdotes intentemos disponer para que haya horarios amplios de confesiones generosas. Bueno, no dice generosas, pero sí, esto, ¿no? Sí, vamos a hacer un 2x1, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hermanos, no sé cuánto llevamos, un poquito. Que entremos en el júbilo, que es el deseo del Señor, que entremos en su descanso, que entremos en su mirada, que renovemos la esperanza, que seamos testigos de esperanza para otros, ¿no? Otro libro que os recomiendo, 5 panes y 2 peces, del cardenal Núñez Bantuán, ¿eh? Testigo de esperanza en la cárcel. 9 años en aislamiento en Vietnam. Bueno, hay tantos, ¿verdad? Tantos, que nos empapemos de la esperanza que viene de Dios, que seamos testigos de esperanza para que todos entren en el júbilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.